¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este CaixaBank Talk que para nosotros es muy especial porque este jueves nos estrenamos, después de año y medio, entre Madrid y Barcelona, ampliamos a más lugares y a una tierra que queremos mucho como es Valencia. Hoy estamos ofreciéndoles en directo desde Valencia este CaixaBank Talk. Y además vamos a hablar de algo que nos importa mucho y nos importa mucho a todas y a todos, como es cómo conseguir un envejecimiento lo más saludable posible. Para eso hemos invitado a un hombre que se ha formado en muchas universidades españolas, es una de las máximas autoridades en envejecimiento, ha estudiado en la Universidad Ramon Llull, en la Universidad de Girona, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Barcelona y es experto, nos va a explicar enseguida qué significa esto, en psiconeuroinmunología clínica. Hoy nos acompaña en nuestro CaixaBank Talk de este jueves, primero en Valencia, Néstor Sánchez. Néstor, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, un placer saludarte, un placer tenerte, un placer estrenarnos en Valencia contigo. Yo decía lo de la psiconeuroinmunología clínica. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, pues la psiconeuroinmunología clínica es una rama de la salud que nace para poner un contrapunto a la alta especialización que ha tenido la medicina. Digamos que durante mucho tiempo el cuerpo humano es tan complejo que para entenderlo lo hemos tenido que fragmentar en trocitos, ¿no? Y así nacen las especialidades. Nacieron los nefrólogos, los estomatólogos, los ginecólogos, los neurólogos. Pero claro, llega un momento donde decimos, ok, no, estos órganos funcionan conjuntamente dentro de un cuerpo. Tiene que haber alguien que entienda cómo estos órganos se relacionan entre sí y no solo eso, cómo se expresan en un mundo, ¿no? Cómo se expresan dependiendo de las emociones que tienes, dependiendo de si haces o no haces deporte, si vives en la naturaleza o vives en la ciudad. Y de eso justamente se encarga la psiconeuroinmunología, de entender la relación entre los diferentes sistemas corporales y cómo se expresan en un contexto determinado. Esto para mí es la medicina del futuro, que ya no es tan futuro, es una medicina que está aquí. Si hablamos de cómo conseguir un envejecimiento saludable, de cómo prevenir el envejecimiento, ¿cuáles dirías que son las pautas fundamentales? Bueno, pues aquí lo más interesante de todo esto es que estamos en un momento muy emocionante. Es muy emocionante ¿por qué? Porque por fin entendemos cuál es el mecanismo de acción celular concreto que nos lleva al envejecimiento. Y eso nos traslada de manejar síntomas que vemos con el envejecimiento, de apagar fuegos, a empezar a tratar las causas, ¿no? A poder hacer cosas mucho más profundas. Para que te hagas una idea, en estos momentos ya somos capaces de coger un ratoncito ciego que ha quedado ciego por un glaucoma y devolverle la vista. O hemos conseguido que un ratón, bueno, yo digo hemos porque parece que él, ¿sabes? Lo vivo tanto, pero parece que cogemos a un ratoncito anciano y lo hacemos correr una maratón. O una persona, un adulto que se ha quemado y tiene quemaduras de segundo grado, ya somos capaces de recuperar esa piel en 48 horas. O sea, estamos en un momento extremadamente emocionante. Y todo esto se fundamenta, en parte, en que hemos entendido lo que está pasando para que envejezcamos. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas más cosas de las que nos pensamos con el sufrimiento humano tienen que ver con el envejecimiento. Si lo pensáis, nadie tiene Alzheimer a los 12 años, nadie tiene un infarto a los 20 años, nadie tiene tensión arterial cuando es joven y también otras cosas. Nadie tiene una resaca a los 40 como a los 20, no toleramos igualmente los tóxicos. Nadie tiene la tensión arterial, como decía, elevada, ¿no? Y por supuesto nos salen canas, nos salen arrugas en la piel, todo esto son signos de envejecimiento. Y ahora podemos decir que la mayor parte de las patologías que tienen que ver con el sufrimiento del ser humano moderno tienen como fundamento el envejecimiento. Y por lo tanto el envejecimiento es una enfermedad de muchas caras. Ahora hablaremos de los tips, pero entonces, ¿cuáles son los tips principales? No sé si decirlos todos o... Bueno, podemos ir poco a poco. Vamos a empezar. Sí. Yo estos días me he estado documentando mucho para la entrevista. Sí. Me ha encantado seguirte. Además, compartimos una corriente de
casi filosófica de gente en la que estamos. Yo creo que somos cada vez más y nos vamos sumando una... Por eso tú decías antes, yo me siento como si estuviese en ese equipo de investigación Sí. que consigue que un ratón que ha tenido un glaucoma pues pueda terminar recuperando la vista, ¿no? Vamos a ir poco a poco con los primeros tips. Luego quiero abrirlo también al debate del público que hoy nos acompaña aquí en Valencia, a quienes nos están siguiendo desde toda España a través del streaming, que ellos también te puedan plantear preguntas, ¿no? Pero venga, primero de los tips, ¿cuál sería? Para mí, vive de día y duerme de noche. Y mira el sol salir por la mañana. Fijaros, cuando hablamos de envejecimiento, se habla mucho de todas aquellas sustancias que van a mejorar, van a generar un proceso de longevidad saludable, ¿no? Se habla poco de antienvejecimiento, se habla más de longevidad saludable. Pero hay cosas muchísimo más relevantes que aunan lo que es lo micro, lo celular, con lo macro. Como os decía, el envejecimiento en realidad es una pérdida de identidad celular. Nosotros literalmente envejecemos porque nuestra célula empieza a expresar genes que no le tocan. Esa es la causa primordial de todos los que se llaman señas de identidad del envejecimiento. Bueno, pues la enzima reguladora de que esto no ocurra, de que controla que se expresen los genes concretos, que se llaman sirtuinas, son un conjunto de enzimas que se llaman sirtuinas, tienen un componente circadiano muy grande. Entonces, tienen que saber cuándo hacer su trabajo. Y para poderlo hacer, nosotros tenemos un punto de referencia, un marcapasos, como el resto de animales de este planeta, que es la luz del sol. Y ahora nadie de esta sala, o quizá muy pocos, son capaces de decir dónde está el sol, por dónde se está yendo el sol. No lo sabemos. Y nadie ve el sol salir por la mañana. Un día de mirar el sol durante 10 minutos cuando sale, se ha comprobado que tiene efectos en tu regulación metabólica, mejoran tus marcadores de glucemia sanguínea, en tu estado anímico. Hay estudios que muestran como que 30 minutos de luz solar por la mañana, las primeras 4 semanas, es más potente que un ansiolítico. Por lo tanto, para mí, el primer tip, vive de día, disfruta del sol por la mañana y abandona las pantallas y las luces azul por la noche. Como digo siempre, vivimos en un planeta que tiene 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, pero con nuestras pantallas, nuestras luces eléctricas, nuestros come 5 veces al día, nuestros abiertos 24 horas y nuestros cerebros always on alimentados por Starbucks, nos hemos desvinculado del pulso fundamental de este planeta, que es la luz del sol. Por eso para mí es el primero. Volver a la tierra. Yo creo que podríamos titularlo así también, volver a la tierra, ¿no? Volver a la esencia, al campo de la naturaleza. Hablabas ahora de lo de los ayunos intermitentes. Sí. Tú eres coautor de un libro que habla precisamente de eso. En los últimos tiempos se está hablando mucho. Yo no sé si todo el mundo hace como debe y bien los ayunos intermitentes, por eso te quiero preguntar. Y también por un libro que estás a punto de sacar, ahora nos hablas de él el 23 de marzo, dentro de muy poquito. Pero ¿cómo se hace bien un ayuno intermitente y para qué sirve? Bueno, el ayuno intermitente, que es básicamente espaciar, o sea, darle un espacio entre una comida y la otra, es algo que nos hemos inventado, es un artefacto para simular lo que la mayor parte de la historia de la humanidad hemos hecho por obligación. Nunca en la historia de la humanidad hemos podido comer tan seguido, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo utilizamos como una herramienta terapéutica porque mi fisiología a muchos niveles espera eso de mí. Cuando hablamos a nivel de longevidad, ocurren dos cosas concretas. Número uno, las células, por un lado, hemos visto que el envejecimiento tiene que ver con lo que se llama un exceso de ruido epigenético, es decir, no hay un buen control de los genes que se expresan, eso es lo que me lleva a que me salgan canas, me salgan arrugas, la piel no tenga la misma integridad. Pero luego también tenemos mecanismos que esos errores que se van expresando se puedan limpiar mediante un proceso que se llama autofagia. ¿De acuerdo? Entonces, una de las funciones principales que va a tener el ayuno es el de la limpieza. Vamos a poder limpiar los desechos celulares, de hecho los vamos a degradar para obtener nueva energía. Además, según el sistema, eso lo vamos a conseguir con un ayuno intermitente y en algunos casos deberemos hacer ayunos más prolongados, que si quieres luego hablamos sobre ello. Pero, por ejemplo, se ha comprobado que un ayuno de 20 horas ya activa
a las células madre de tu intestino para que repare ese intestino, que es la principal barrera que tenemos con el exterior, ¿no? A muchos otros niveles, el ayuno intermitente permite que podamos volver a ser capaces de utilizar nuestro gran maná de energía. Una de las cosas que yo me encuentro más, no sé qué pensáis por aquí, no sé qué piensas tú, pero cada vez hay más gente que dice, no, cansado pero bien. Cansado pero bien, tío. Eso no es la vida. La vida es, ¡guau! Tengo una energía, estoy espectacular. Así tendríamos que estar. La biología quiere que estemos así. La biología es muy clara. O estás súper bien y si no, estás súper mal. Pero el amarillo, el entremedio, el amarillo quiero decir entre el rojo y el verde, ese amarillo de no estoy ni bien ni mal, ¿no? Eso tan gallego que los pacientes gallegos, Depende, perdón. ¿no? Sí, sí. Podría estar peor, ¿no? El podría estar peor, no, tío. Entonces, eso es muy importante que podamos entonces recuperar esa esencia, nos la da en parte el ayuno intermitente, el poder recuperar esta capacidad de poder utilizar nuestros recursos energéticos. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos 175.000 kilocalorías almacenadas. 175.000. Tenemos para tirar 90 días sin comer. ¿Y cómo puede ser que estemos 2 horas y necesito comer algo? ¿En serio? Algo mal está pasando. Entonces, cuando tú recuperas la flexibilidad metabólica, la capacidad de utilizar tus recursos energéticos, de golpe el cuerpo dice, si voy sobrado, si como maravilloso, y si no como también. Lógicamente, no es una cuestión solo de calorías, algún momento habrá que comer, lógicamente, pero ya no dependo constantemente de ello, ¿no? Entonces eso nos aporta o nos devuelve una libertad que siempre hemos tenido. El ayuno intermitente no te da nada, te hace recuperar lo que ya tenías. ¿Sabes? Cuando eras pequeño, yo me acuerdo cuando era pequeño y jugaba en el parque a fútbol con mis amigos, y tu madre te decía, en mi caso mi abuela, me decía, ¡a comer! Y tú decías, no, un rato más. ¿Por qué? Porque la vida era mucho más divertida que ir a comer en ese momento, aunque estuviera muy rico. Y yo tenía flexibilidad metabólica y lo podía hacer sin problema. A medida que nos vamos haciendo rígidos metabólicamente y no podemos utilizar todos nuestros recursos, empezamos a volvernos esclavos de la comida. Y por eso el ayuno intermitente es tan importante. Y la última cosa es que ofrece un descanso digestivo. Digerir es muy trabajoso. Se tienen que coordinar un montón de cosas. Entonces, si yo voy constantemente comiendo, activando el proceso digestivo, al final no le da tiempo a mi cuerpo a recuperarse de la digestión anterior. Y eso acaba generando desgastes como los que ahora vemos, ¿no? Es más, parece que la norma ahora es que a la gente tenga problemas digestivos. A quien no se le hincha la barriga, tiene acidez. Quien no tiene acidez, tiene estreñimiento. Y quien no tiene estreñimiento, le tiene diarrea. Y quien no, tiene una pesadez que come una vez y está 7 horas que no le entra nada, ¿no? Estamos sobrecargando a nuestro aparato digestivo. Una de las cosas que has citado antes es el ayuno intermitente prolongado. Yo sé que tú acabas de terminar uno, creo que de 72 horas. Claro, estamos hablando de ayunos intermitentes de 14 horas, 16 ya casi de héroes, 72. Sí. ¿Cómo es y para qué sirve? Sí, el ayuno intermitente que empezaría por un 12-12 ya tiene una evidencia muy clara que disminuye situaciones que tienen que ver con el envejecimiento. Envejecer es hacer lo mismo y ganar peso, ¿verdad? Cuando eres joven dices, ostras, es que como de todo y mantengo el mismo peso. ¿Por qué de golpe gano? Porque mis células han envejecido. Y el time restricted feeding, que es el ayuno intermitente más corto, ya lo provoca. Pero justamente, ¿qué es lo que produce realmente un ayuno prolongado? Este mecanismo celular tan conocido que se llama autofagia. Con el ayuno, sobre todo desde que en una editorial de Nature en 2018 tituló "Ha llegado la hora de ayunar", y en 2019 New England Journal of Medicine saca una revisión de los beneficios del ayuno, esto se populariza, ¿no? Pero hay una cosa muy rara, que es ¿cuál es la dosis efectiva, ¿no? Es decir, imagínate que yo cojo aquí y te digo, he encontrado un medicamento buenísimo para un montón de cosas. Vale, mira aquí, son estas pastillas. Toma. ¿Cuántas me tomo? Ah, no, una está bien y 10 también, ¿no? Entonces, cuantas más horas de ayuno, las dosis generan efectos diferentes, ¿no? Y ahora por fin lo empezamos a comprender. Entonces, el ayuno prolongado sobre todo sirve para la autofagia. Perdona, es que yo
tengo tantas cosas que decir que si No, me no, pero callo, sigue. me salen subtítulos. Entonces, voy ahí. Y yo te escucho, mira cómo te escucha todo el auditorio, Entonces, casi sin pestañear. el ayuno prolongado va a conseguir generar un contexto muy particular para esta autofagia. La autofagia es el recurso celular que se activa en la célula cuando ocurren tres situaciones. Número uno, un descenso brusco de calorías, un descenso brusco de insulina, por lo tanto de carbohidratos, y un descenso brusco de aminoácidos. Cuando eso ocurre, la célula dice, me falta energía. ¿Y qué hace? Dice, a ver, ¿qué hay por aquí que esté funcionando mal? Lo coge, lo degrada para obtener energía y cuando vuelva a comer, lo refabrica. A eso por eso es autofagia, se come a sí mismo, ¿no? Entonces, pero es una renovación extrema. ¿Qué ocurre? Que hay sistemas que por jerarquía de prioridades vitales, con 12 horas de ayuno, con 16 horas de ayuno, ni se enteran. Porque son tan importantes que siguen obteniendo energía y por tanto no hay un descenso brusco de calorías. Y como no hay ese descenso, necesitamos prolongarlo más para que, por ejemplo, el sistema inmunitario, y esto es, a mí se me pone la piel de gallina, porque hay hasta un 40% de renovación de todas las células del sistema inmunitario. Hasta un 90%. 40%. Y normalmente desaparecen aquellas células que mal funcionaban. Entonces, es la única intervención evidenciada en humanos que elimina autoantígenos, anticuerpos contra tejido propios. ¿Veis el impacto que puede tener esto, por ejemplo, en las patologías autoinmunes? Ahora en esclerosis múltiple ya está publicado en humanos. O sea, es muy bestia. Pero es que a nivel de renovación de los órganos, durante el ayuno pierden hasta un 20% de su peso y luego se vuelve a recuperar. Eso es una renovación extrema y es súper potente, ¿no? Entonces, sistema inmune, cerebro, necesitan tiempo suficiente. En estos momentos, todo esto es muy nuevo. Entonces, se está intentando extrapolar se están intentando extrapolar cosas que vemos en ratoncitos de laboratorio y en humanos hay menos estudios, ¿no? Entonces, se cree que la dosis mínima efectiva para la autofagia profunda son 72 horas. Fíjate, y es importante el tema de este ayuno intermitente, que mínimo son 12 horas, decías, luego ya pues conseguir llegar hasta las 72, pero esto no significa no comer ni beber absolutamente nada. O sea, beber sí se puede beber, ¿no? No, claro. No. Estar hidratados, hay que explicar bien cómo se hace un ayuno intermitente. Sí, bueno, aquí hay dos cosas, o sea, el ayuno intermitente es algo que tú vas a poder llevar en tu día a día y un ayuno prolongado es un estímulo más estresante para tu cuerpo y que no lo vamos a hacer tan seguido, ¿vale? Entonces, durante un ayuno intermitente es que comes, o sea, en tu día comes y bebes y todo normal. Otra cosa es que si lo quieres hacer bien de verdad, es muy importante lo que comas. No tiene ningún sentido lo que mucha gente cae que se llama, es una trampa o un hechizo que se llama controlar hasta descontrolarse. Venga, 1 hora, 2 horas, 3 horas, venga, 14 horas, 15, 16, ¡guau! Y luego tomo no sé qué, una que salía en la entrevista del otro día. No, yo hago ayuno intermitente porque así estoy 16 horas sin comer y luego me hincho a ginebra. Pues yo qué sé, ¿sabes? Pues no sería el camino, ¿sabes? No es eso el ayuno intermitente, ¿no? Entonces, lógicamente en un ayuno intermitente, para que tú te puedas regular por tus sensaciones de hambre y saciedad, que es lo que te va a hacer disfrutar de un ayuno, no aguantar horas, sino que tu cuerpo te diga, no tengo hambre, no comas. ¿Os imagináis qué maravilloso es volver a confiar en mi cuerpo? Después de tanto tiempo decía que nos han dicho, come sin hambre. ¿Come sin hambre? Pero qué desastre es comer sin hambre. ¿Qué hay más maravilloso que comer cuando tienes hambre real? Y cuando tu cuerpo te va a decir, oye, tu estómago te está diciendo, estoy preparado para la siguiente comida. El hambre. Lo que pasa es que es verdad que sí, el contexto es muy confuso, hay muchos productos procesados que confunden a nuestro cerebro como la noche, ¿no? Pues es más difícil, ¿no? Pero entonces se trata de comer alimentos y no productos procesados, simplemente come alimentos, evita los productos procesados, algunos nutrientes que son más inflamatorios no los comas tanto y de esta manera regúlate de nuevo con el hambre y la saciedad. Y en un ayuno prolongado hay dos maneras de llevarlo a cabo.
hay un investigador muy famoso en temas de longevidad que se llama Walter Longo, que ha hecho lo que se conoce como la dieta que simula el ayuno. Esta es una intervención de 5 días en la que se hace una reducción drástica de las calorías, pero comes cada día, de los carbohidratos y de las proteínas, lo que necesitábamos para la autofagia, ¿os acordáis? Entonces, comes y bebes y sirve igual, ¿no? Porque ya generamos ese contexto. Por mi experiencia propia y en la de muchos pacientes, curiosamente, para mí es mucho más difícil de llevar, porque es mucho peor comer poco que no comer nada. Porque cuando no comes nada, sobre todo si el ayuno, que lógicamente se tiene que preparar, tú me dices, venga, va, ahora me pongo, ¿no? Hay que prepararlo, hay que hacer que tu cuerpo empiece a movilizar esas 175.000 calorías que tiene, que pueda utilizar la grasa. ¿Cómo se prepara el cuerpo? Normalmente, si hiciéramos un proceso como toca, diríamos primero, ¿hay alguna inflamación inicial? Pues no empieces por el ayuno, vamos a desinflamar. Segundo, baja la carga glucémica, porque de tu alimentación. Evita alimentos con una carga glucémica elevada, aunque algunos alimentos son súper sanos. Pero para conseguir que nuestro cuerpo use la grasa como sustrato energético, lo que tenemos que hacer es no comer azúcares, no comer carbohidratos, ¿no? Entonces, durante un tiempo vamos a hacer que el sustrato energético principal y único sea la grasa. ¿Por qué? Porque ya estás en dinámica, entonces evitamos normalmente pues, los cereales, los tubérculos y la fruta principalmente. Aunque, por supuesto que los tubérculos, la fruta, es saludable. No quiere decir que no lo podamos comer en un contexto de salud. Pero para prepararnos para esta situación nos lo hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, cuando lo llevamos a cabo durante un tiempo determinado, esto nos permite que entramos ya en una dinámica de estar utilizando nuestras reservas y hacemos el ayuno de una manera facilísima. Ahora justo, este ayuno que yo he acabado, veo algunos que por aquí dicen que sí, que sí, sí. Muchísima gente. Bueno, me encanta ver que hay un montón de gente que se ha traído cuadernos y están tomando notas, como si estuviésemos aquí en la uni. Pues, y el que no lo está tomando notas a mano, me están haciendo señas, dice, lo estamos tomando notas en el teléfono móvil. Pues este último, toda la preparación, hemos sido un grupo de 10.000 personas. Fíjate. Así que... una duda, luego te planteará también la gente que nos está hoy aquí acompañando de Valencia más cuestiones. Tú decías, hay que ir quitando los carbohidratos, toda la parte glucémica para ir preparándonos para un ayuno intermitente. Para un ayuno prolongado. Para un ayuno prolongado. Intermitente no hace falta quitar carne. Sería, ¿y un ayuno prolongado se hace cada cuánto tiempo? Cada 2-3 meses. Cada 2-3 meses, 72 horas en ayuno prolongado. Bien. Sí. Y vamos preparando al cuerpo, ¿qué deberíamos meter en esa dieta de esos días previos? Pues una dieta saludable, verduras, carne, pescado, huevos, mariscos, setas, algas. Una dieta mediterránea fácil, pero sin estos alimentos. ¿Sabes una cosa que me ha impactado mucho? El dato que dabas del 40% de las células defectuosas, que ahí empiezan los tumores, que no sé si se puede decir se suicidan, o sea, que desaparecen cuando hacemos un ayuno prolongado. Sí, sí. Sí, sí. Hay una renovación celular brutal y por eso ahora se está estudiando. El cáncer es un envejecimiento prematuro. Claro. La célula o muere o prolifera en exceso, excepto la célula senescente que se llama, esto es un poquito más técnico, se llama célula zombie. La célula zombie es una célula que se ha quedado parada en el ciclo celular, ni se muere ni se divide y va ocupando espacio en los órganos y va contaminando a su alrededor, porque produce unas sustancias que confunden al sistema inmune para que inflame. Pero claro, un sistema inmune envejecido es una de las causas por las que no controlamos las células que proliferan y por eso aparecen los cánceres, efectivamente, sí. Hemos hablado de volver a la naturaleza, de los ciclos. Esto tiene también que ver mucho con algo, ahora mismo cuando hablamos del mundo de la ecología, de la alimentación ecológica, de los vinos, estamos ya no en la ecología, sino en la biodinámica. Yo, cuando estabas contando eso de amanecer, con el amanecer, estar durmiendo en las horas de oscuridad, pensaba, claro, es la agricultura biodinámica de la que hablamos muchas veces, ¿no? Y hay una cosa muy bonita que quiero que cuentes, porque hemos hablado de eso, hemos hablado de los ayunos prolongados, que es la poesía y es el amor y son los abrazos, que es algo que se nos
robó, se nos sustrajo de eso en la pandemia y que tiene mucho que ver también con todo esto, ¿no? Totalmente. A veces, cuando hablamos de envejecimiento, es como que nos quedamos en la parte muy micro. Y está muy bien porque para los que nos encanta estudiar, pues hablar de precursores de sustancias como NAT, hablar del resveratrol, hablar de la metformina, está muy bien. Pero es que cuando miramos los estudios y cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta de cosas tan bestias. Mira, la señora más longeva del mundo documentada, Ajá. fumaba. Fíjate. Y cuando le hacían una entrevista con 111 años, Ajá. le decían, oye, pero a usted no le han dicho ningún médico que fumar es malo para la salud. Dice, sí, me lo han dicho 4, pero están todos muertos. Entonces, hay algo más, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que tener un propósito en la vida mejora y tampona todos los factores de riesgo de salud conocidos. Estamos viendo que tener buenas relaciones sociales tiene un impacto para la longevidad tan importante justamente como dejar el tabaco. Y es más impactante que el sedentarismo o que estar obeso. Y estamos viendo que los seres humanos, como sociedad, podemos estar sincronizados. Esto es lo que te estaba contando. Como sociedad, más allá que como individuo, nos influimos unos a otros. Y hay un marcador concreto de salud a muchos niveles, que es la variabilidad en la frecuencia cardíaca. Se ha comprobado que si dos sujetos entrenados en una técnica de meditación ponen su corazón en una variabilidad de la frecuencia cardíaca óptima, y a un individuo que no le explican nada, empiezan a desearle amor, su frecuencia cardíaca se sincroniza con la de ellos. Por eso, todos estos días venía a mi mente un estribillo de una canción que se hizo para las Madres de Mayo que dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y eso también tiene que ver con longevidad. Volver a recuperar el contacto. Nosotros somos la especie humana es la especie, se le llama ultrasociable, porque no nos podemos entender si no estamos en sociedad. Y literalmente, la soledad nos duele, pero nos duele en el sentido de que cuando estamos en contacto generamos opiáceos y cuando estamos aislados tenemos síndrome de abstinencia. Y si no hay opiáceos, hay dolor. Entonces, literalmente tenemos que recuperar el contacto entre nosotros, el desearnos amor, claro que hay cosas que dan miedo, pero no fundamentar nuestra vida en el miedo. Y eso también tiene que ver con la longevidad. Qué bonito. Fíjate, a mí los Reyes estas Navidades me trajeron un libro que lo tengo en la mesilla de noche para cuando me termine, otro en el que estoy que tiene también todo que ver con esto. Ahora estoy con uno de Brian Weiss que se llama Lazos de Amor, pero tengo uno que es El plan de tu alma, ¿no? Que además lo vi hace unos meses en casa de la doctora Pilar Muñoz Calero, que habla también de todo esto y que fue una de las invitadas en nuestros CaixaBank Talk, en este caso en Madrid. Y tiene que ver con lo que tú decías del propósito de vida, ¿no? El responderte a ¿para qué he venido? Esta mujer con 111 años decía, llevo fumando toda la vida y los 4 médicos que me decían que dejasen de fumar, pues ya no están, ¿no? Yo te preguntaba por la poesía. Hace poco sé que estuviste en un encuentro donde contabas esto. Sí. Y recitaste un poema. Sí. ¿Un poema que hablaba de qué? Si queréis os lo leo. Ah, perfecto, me encanta. A ver si lo recupero del móvil esto. Venga, ve buscándolo. Yo creo que podemos ir abriendo también turno de preguntas a quienes hoy nos acompañan. Quien quiera preguntar, que sospecho que va a ser mucha gente porque hay un montón de gente tomando y nota, que vaya levantando la mano y le vamos acercando los micrófonos inalámbricos. Venga, perfecto. Vamos. Aquí ¿Tienes el poema ya? Sí. Bueno, ella va cogiendo el micrófono, recita el poema y ahora vamos con la primera de las preguntas. Dice, caímos en el vacío de nuestros propios miedos y vimos cómo nos tapaban la boca, nos trataban de loca, nos querían quietos. Y esa voz dentro de mí que no calla y me dice que el tiempo se agota, que nos fuimos, que me quite las botas. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Veo a mi alrededor anestesia, un saco de experiencias mal resueltas, de inseguridades a cuestas, de caretas puestas. Percibo la confusión, la degradación de la felicidad a un chocolate con churros, a cualquier serie que si no me aburro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Siento el plástico crecer y la sensación patética de pertenecer a una sociedad enferma de estética. Y así, dormidos en la eterna siesta, olvidamos que en el centro del pecho está la respuesta. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias. 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 Jo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a preguntarle al primero de los corazones que hoy nos acompaña, ¿te parece? Claro, ¿Cómo te supuesto. llamas? Hola, me llamo Vanessa y yo te quería comentar porque, estoy aquí tomando notas. Estabas comentando que las enfermedades autoinmunes, que con el ayuno hay hasta un 40% de regeneración celular. Yo tengo psoriasis, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cuántas horas de ayuno o qué tipo de ayuno sería bueno para intentar regenerar? Gracias por tu pregunta, porque hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es, no podemos empezar la casa por el tejado. Yo siempre digo que las soluciones no sirven para nada sin el problema adecuado. ¿Y con eso qué quiero decir? Que el ayuno es una estrategia muy buena, pero lo importante no es la herramienta, es entender por qué has desarrollado la psoriasis. Y cuando lo entendemos, elegiremos la herramienta correcta. Entonces, no es una cuestión de horas, es una cuestión de que alguien te acompañe y te enseñe que tu psoriasis no es un castigo divino. Que han pasado cosas, que la vida es un continuum en tu vida, que han ido pasando diferentes eventos que han hecho que en esta situación tu sistema inmune se esté manifestando de esta manera. Y ahí elegiremos las herramientas correctas. Porque si no, caemos en esta idea un poco naif, en realidad, en la que estamos, ¿no? De una pastillita mágica para solucionarlo. Y si no es una pastillita, es el ayuno prolongado. Y no es así. Hay que entender a las personas y por qué han llegado hasta aquí, ¿no? Y entender que la vida es un proceso que se inicia en principio, desde la barriguita de la mamá, y que van pasando cosas. Y eso es lo que tenemos que entender. Por dos razones. Número uno, porque elegiremos mejor las respuestas. Y número dos, porque que la persona entienda cómo ha llegado hasta aquí es per se extremadamente curativo. Entonces, no es una cuestión de horas. Perdona si no te respondo concretamente, pero es que era muy importante. ¿Quieres formular alguna pregunta más? No, en mi caso es curioso porque a mí me salió a los 16 años y me salió, yo creo que por una crisis nerviosa que tuve y a partir de ahí ya se ha quedado conmigo. Tengo 42 y no he podido quitármela de encima nunca y yo me cuido mucho con el tema de la alimentación, hago también el ayuno, intento no comer azúcar, intento hacer una dieta baja en carbohidratos, hago deporte. Y sí que es verdad que no tengo un brote muy grande como al principio, pero no se va. Porque hemos usado, y muy bien, felicidades por todos los cambios que has hecho, ¿no? Hemos usado muchas herramientas sin entender por qué salió. Y si el problema fue una crisis nerviosa, mi sensación es que tendríamos que ver qué pasó allí. Y en mi cerebro, mi cerebro es un proceso, mi vida es un proceso de neuroplasticidad constante donde hay aprendizajes o heridas. Y hay heridas que a lo mejor están ahí, aunque fuera a los 16 años. Y esa herida, ¿sabes por qué se manifiesta en la piel? El primer eje de estrés, filogenéticamente hablando, en los animales aparece en la piel. Funciona tan bien que se copia y se hace un cerebro de lo mismo. Pero las mismas sustancias que se producen aquí, influyen aquí. Y sobre todo, si se genera una asociación entre estrés y piel, ¿qué hay que solucionar? Ese proceso vital. Probablemente hay otras cosas, y esto es pacotilla, porque yo Estás aventurando, ¿no? aventurando Pero bueno, sin conocerte. Pero si tú tienes la sensación clara, y quien más sabe de uno mismo es uno mismo, que empezó allí por esto, hay que ver eso. No incorporar más herramientas sin ver qué está pasando ahí y si realmente está resuelto, para convencer. ¿Y de qué manera vamos a convencer entonces a tu cuerpo que efectivamente
ahora no hace falta que nos alarmemos tanto, ¿no? Esto es importante para que la gente te siga a través de las redes sociales y que también sepan dónde pueden consultarte este tipo de cuestiones como la que planteaba Vanessa. Fundaste hace unos años con 3 socios Regenera. ¿Qué es Regenera? Bueno, Regenera es una empresa que tiene como misión divulgar una manera de entender la salud. Y con los años nos hemos dado cuenta que lo más grande es generar... Faltaba un puente entre el conocimiento científico y la vida. Entonces, yo el otro día decía, hablamos mucho de evidence-based medicine y hablamos poco de life-based medicine. ¿Qué le pasa a la vida de esa persona? Y Regenera pretende eso, generar puentes entre el conocimiento científico y la vida individual de cada uno de nosotros. Y lo hace mediante cursos concretos y diferentes plataformas, diferentes tipos de máster en psiconeuroinmunología, máster en autoinmunidad, máster en fertilidad, integrativa, y también mediante la clínica, mediante terapia. Bueno, ahí te podemos encontrar, también Sí. en las redes sociales. Vamos enseguida con más preguntas del público. Quien quiera, hay un montón de gente levantando la mano, pero déjame que te plantee también algunas, porque nos están llegando a través del streaming, del chat un montón. Luis Sánchez te pregunta, para hacer el ayuno intermitente, ¿en manos de qué especialista me pongo? ¿Endocrino, nutricionista, médico de familia? Claro, Lo mismo no hace falta responder, ¿no? no, cualquiera de ellos puede ser, siempre y cuando, o sea, sepa y conozca los beneficios y cómo abordar un ayuno intermitente de una manera adecuada, ¿no? Hay muchísimo, justo Vanessa antes me comentaba que su nutricionista le ha recomendado un ayuno intermitente. Muchísimos nutricionistas te pueden ayudar con esto. De hecho, sería el profesional, digamos, podríamos decir, más indicado así a priori. O un psiconeuroinmunólogo, por supuesto, ¿no? Claro, eso es buscar información a través de las redes, seguirte a ti, también preguntarte, ¿no? Y a partir de ahí podrás ir derivando también la información. Venga, preguntas del público. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gerardo. Quería hacer un hincapié en 2 o 3 cosas que son tan importantes que he escuchado esta vez. Hay un doctor japonés en el 2016, premio Nobel, que descubrió la autofagia, me parece. No me acuerdo el nombre en este momento, estaba leyendo cuando hacía estudios de eso. Y también el mecanismo del ayuno intermitente y el prolongado. Lo explicaban de repente, pero quiero saber, en el fondo hasta ahora, porque eso fue hace tiempo y hasta ahora se ha evolucionado de tal manera de que si se sabe que el Alzheimer, por ejemplo, las sustancias amiloideas que hay en el cerebro que se depositan, son tomadas como, son autofagiadas y se convierten ya en productos nutritivos nuevamente para el cuerpo con ese ayuno. ¿Cuál es la mejor forma para poder limpiar el cuerpo de esa manera? Porque eso se sabe que ya es un hecho. Entonces, el ayuno intermitente es más positivo, es más efectivo que el prolongado, en ese caso, si es que podemos curar el Alzheimer o prevenir el Alzheimer de repente, ese por un caso. El otro, en cuanto a la ayuda que también se le puede dar a la señorita que hemos escuchado, como médico siempre veo psoriasis, ¿no? O sea, día a día. El dermatólogo no puede muchas veces. Yo he discutido muchas veces con endocrinólogos que son nutricionistas como titulados, porque no creen en la nutrición. Yo ya estoy años, ya más de 30 años en esto de la nutrición, desde que estoy aquí en España con todo esto de la medicina alternativa. Y creo yo que la nutrición puede ayudar mucho al beneficio de mantener la buena salud, de mantener y recuperar la salud. Entonces eso yo le he explicado mucho al endocrinólogo y él no cree, porque es nutricionista, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que la parte que positiva para la señorita es eso, limpiarse, ¿no? Porque el estrés genera, pues, nutricional en el cuerpo, genera justamente parte de la psoriasis, ¿no? Bueno, Por eso vamos ayuda. con la pregunta porque todavía había quedado un montón de gente por preguntar. Esa Vamos es la a... pregunta que le hacía, más que nada, ¿cuál sería el mecanismo más importante para poder limpiar más al cuerpo con el autofagia? ¿Cuál sería el mecanismo? Vale. Muchísimas O sea, gracias con- para poder limpiar el cuerpo. Con el Alzheimer nos hemos dado cuenta de eso. Justamente las placas beta-amiloides puede ser un signo de envejecimiento. En realidad, la placa beta-amiloide es una sustancia que se produce para proteger a las neuronas. Es un mecanismo de protección. Y por eso nos habíamos confundido tanto con el Alzheimer, porque intentábamos bloquear la producción de estas placas, de estos ovillos que se producen alrededor de las neuronas, y no. Entonces, ¿y por qué nos confundía? Porque
La agresión puede ser una hiperglucemia, la agresión puede ser un tóxico, la agresión puede ser una infección, la agresión puede ser una falta de vitamina D. Entonces, que con el ayuno intermitente lo que vamos a ganar es flexibilidad metabólica. Y eso, hay un paper muy famoso que se llama The Whole March of Brain Aging, que ya nos enseña que es algo que podemos hacer concretamente, sobre todo para prevenir su producción. Pero para la eliminación, las dos cosas claves son la calidad del sueño y el ayuno prolongado. La calidad del sueño, que no lo hemos hablado, o sea, el cerebro desintoxica por un sistema que se descubrió hace 2 días, en el 2014, que se llama el sistema linfático, y limpia, que drenan todos los desechos de mi cerebro, pero lo hace durante la noche, con el sueño. Por lo tanto, los dos factores, respondiendo a tu pregunta, ayuno prolongado y calidad de sueño. Que para tener una calidad de sueño hay que mirar el sol por la mañana. Sobre el sol, mira qué pregunta tan bonita te plantea a través del chat del streaming María Ruiz. Te dice, ¿cómo puede ser algo tan sencillo como ver el sol cada día, que algo tan sencillo como eso aporte tantas cosas buenas? Es que es tan maravilloso, es tan maravilloso. Y en realidad es todo en realidad es fácil, ¿no? Otra cosa que quería decir con esto de las medicinas alternativas, sinceramente, a lo mejor esto es un poco raro lo que voy a decir. Para mí la alternativa debería ser tomar una droga. Cuando no queda más remedio, la alternativa es tomar un medicamento. Y lo otro es la medicina. La medicina es resintonizarte con el pulso fundamental del planeta, comer alimentos, descansar, relacionarte, ser feliz, tomar las decisiones adecuadas en la vida, tener un propósito. Y cuando no queda más remedio, para eso están las drogas, ¿no? Entonces, así de bonito es. Pero es que desde los primeros organismos que vinieron al planeta Tierra, que tuvieron que proteger su ADN de los rayos ultravioletas, pasando por las petunias que reservan sus aromas a la noche para atraer a polinizadores nocturnos, a nosotros hemos vivido siempre en este planeta y estamos extremadamente vinculados a él, ¿no? A los descubridores de las bases moleculares de la expresión circadiana de nuestros genes también les dieron el Premio Nobel de Medicina por el impacto que tiene sobre nuestra salud. Cuando entendemos esto nos damos cuenta de por qué solo ver el sol tiene tantos beneficios. Me encanta porque al final esto va a terminar siendo un encuentro poético. Venga, otra cuestión que nos llega a través del chat del streaming y enseguida volvemos con las personas que hoy nos acompañan aquí. Pedro Torras te pregunta, has hablado de la importancia de dormir. ¿Cuántas horas son las recomendadas? Esto varía. Lo primero que podemos decir aquí es que es interesante, en principio, más que hablar de horas, hablar de ciclos, ¿vale? No solo nuestro cuerpo no solo tiene ritmos circadianos, que quiere decir que se acercan a un día, sino tiene ritmos ultradianos, que son de 90 minutos, ¿vale? Entonces, nuestro sueño se distribuye en unos ciclos de 90 minutos. Si lo hacemos así, lo habitual para la mayor parte de la población es que lo óptimo sean 5 ciclos, es decir, 7 horas y media. Hay algunas personas que con 4 ciclos tienen suficiente y pueden dormir 6 horas, que es lo mínimo, y hay algunas personas que necesitan 6 ciclos y por lo tanto 9 horas. Entonces tú mismo tienes que ir viendo a qué tiendes más, entre 6 y 9 horas. 6, 7 horas y media, 9 horas, normalmente. Esos son los ciclos. Vamos con más preguntas de las personas que nos acompañan. ¿Quién tiene el micrófono? Mira, me encanta. Un chaval súper jovencito. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes? Soy Joan, tengo 12 años. ¿12 años? Sí. Bueno, pero Joan viene muy enseñado ya. Sí. Y quería preguntar, pues a qué edad puedes hacer un ayuno. ¿A partir de Prolongado, qué edad claro. puedes Sí. hacer un ayuno? ¿Has hecho alguna vez uno? No, aún no. ¿Y querrías hacer uno? Sí, ¿En tu familia los hacen? sí, ¿Y qué tal les va? bastante bien. ¿Sí? ¿Pero hacen el ayuno prolongado o hacen ayunos de estos de 12 horas? Los dos. Los dos. Bueno, tú vienes ya con el máster cum laude, Sí. ¿eh? Venga, ¿a partir de qué edad se puede hacer un ayuno? Bueno, o sea, yo creo que hasta o sea, ahora es que no te hace falta hacer un ayuno prolongado, ¿sabes? O sea, ahora no hay nada que renovar todavía, ¿no? Entonces, se calcula que el declive físico empieza en el promedio de los 35 a los 49 años y y el declive cognitivo alrededor de los 50. Entonces todavía tenemos margen
de cosas que tenemos Te limpiar, queda, ¿vale? te queda tiempo, ¿eh? Lo que sí es que tú, que lo sé porque conozco a tus padres, tienes un contexto saludable de comida, sí que te puedes guiar de una manera maravillosa por tu hambre y saciedad. Y eso hará que probablemente muchos días hagas ayuno intermitente. Y está maravilloso. Qué bien, le acompañan sus padres y fíjate, su madre con esto de los ayunos y los cuidados parece casi su hermana. Ya ves. Venga, vamos con más cuestiones. Que vaya levantando la mano quien quiera también preguntar para que le acerquen el micrófono. Joaquín León, fíjate qué bonito, te dice, bueno, para empezar, gracias Néstor por tu intervención, me parece interesantísima. Y dice, creo que envejecimiento no es igual a enfermedad, aunque presentes síntomas. Dice, pero por otra parte, lo que te quiero preguntar es, ¿el envejecimiento es igual a sufrimiento? Dos cosas. Según la RAE, enfermedad se define como alteración de la función de uno de los órganos o de todo el organismo. ¿Eso cuadraría con envejecimiento o no? ¿Qué pensáis? Ahora, por lo que sabemos, se empiezan a establecer 3 principios. Número 1, el envejecimiento es una enfermedad y por lo tanto no es ni intratable ni incurable. Número 2, el envejecimiento es una enfermedad con múltiples manifestaciones, como la autoinmunidad, el cáncer, la diabetes o la patología cardiovascular. Y número 3, el envejecimiento puede ser frenado e incluso revertido, por lo que sabemos ahora. Otra cosa es, que es muy interesante, que lo hemos hecho muy bien. Hemos conseguido que la media poblacional aumente mucho y vivimos muchos más años, pero vivimos muchos años enfermos y entonces hemos linkado mucho el envejecimiento al sufrimiento. Pero esto además no siempre ha sido así. Cuando miramos las poblaciones de cazadoras-recolectoras, poblaciones que no han adquirido aún el estilo de vida occidental, que siguen viendo la luz, que comen alimentos que les toca, que se mueven, que se relacionan, que tienen respeto por lo que les sale, por las emociones que tienen, se ha comprobado que marcadores como, por ejemplo, el peso, la cantidad de grasa corporal o la tensión arterial se mantienen completamente estables hasta el día de la muerte, ¿no? Uno de los objetivos, la ONU de hecho ha declarado esta década, la década del 2020 al 2030, como la del envejecimiento saludable, en la que empezamos a envejecer sin sufrir. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Una compresión de la morbilidad. Sano, 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 sano. Ahora es sano, 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 enfermo, 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 me muero. Y lo que queremos es sano, 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 enfermo, me muero, ¿no? Entonces, vivir lo que tengamos que vivir sanos, ¿no? Salir del cansado pero bien. Yo creo que esta pregunta nos va a permitir un poco recapitular todo lo que estamos contando. La plantea Patricia Trujillo y te dice, hola Néstor, qué bonito verte en Valencia. Aquí va mi pregunta, ¿cómo podemos hacer para que las células envejezcan más lento? Que es lo que tú decías de sano, 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 me muero. En lugar de sano me pongo malo, 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 malo y me muero, sino ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles serían pues esas recomendaciones básicas fundamentales? Sí, no voy a descubrir nada, ¿eh? Pero, número 1 que recomiendo siempre es no os muráis. No, ¿por qué? Porque esto va tan rápido que cada año que vives tenemos tanto conocimiento nuevo que es más probable que envejezcas de una manera sana. Número 2, lo que habíamos dicho, mira el sol por la mañana y respeta el descanso, vive de día y duerme de noche. Muévete a todas las intensidades, pasea, sé una persona activa, mantén tu musculatura. Número 3, visita la naturaleza. Número 4, genera un contexto para poder hacer ayuno intermitente, entonces un contexto de alimentación adecuado, y de vez en cuando haz ayuno prolongado. Y número 5, date estímulos horméticos. Otra de las cosas que vemos en los centenarios es que tienen lo que se conoce como una alta capacidad de resiliencia, que quiere decir su capacidad de volver ante un estrés al estado anterior que tenían ante ese estrés. Y eso se aplica para todo, ¿eh? Se aplica para un estrés psicológico, para un estrés inmunitario, como una infección, que tu microbiota también sea resiliente, ¿no? Entonces, sabemos que además del deporte y del ayuno, hay otros estímulos que nos van a permitir mantener esa resiliencia, como puede ser, por ejemplo, que lo comentábamos antes, un estrés térmico, hacer sauna,
Se ha hecho un estudio en Finlandia con 2.300 personas, que las personas que hacen de 4 a 7 veces sauna por semana tienen un 50% menos de riesgo de sufrir Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O a un estrés agudo a nivel frío. Acaba la ducha con agua fría. Aparte de que eso ya se ha demostrado que estimula las sirtuinas, es un estrés de un estrés agudo que activa mecanismos redundantes de mejora corporal, ¿no? Entonces, también hablaría de eso, ¿no? Y dentro de la resiliencia hablaría de retos cognitivos, aprende idiomas, cosas así. Y luego, vida personal, propósito, relaciones sociales y respirar amor y agradecimiento, que eso cuesta. Es fácil y cuesta, las dos cosas. Pero es tan importante. Nos estamos quedando sin tiempo. Quiero que las personas que nos acompañan aquí también te planteen alguna pregunta más. ¿Quién quiere preguntar? Venga, Hola. perfecto. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Amparo. Hola. Hola. Hola, bueno, ante todo decir que me encanta todo tu trabajo y el de tus compañeros de Regenera, eso por supuesto. Gracias, Amparo. De nada. Y bueno, quería preguntarte sobre una entrevista que ha concedido Walter Longo sobre Sí. la presentación de su último libro, del ayuno contra el cáncer, que me ha dejado un poco, no sé la manera de definirlo, sobre lo del ayuno intermitente, sobre que él ha dicho que más de 12 horas han comprobado ya que puede ser contraproducente para el envejecimiento. O sea, es que me he quedado muerta, porque de él mismo estar un montón de horas sin comer, promocionar el ayuno y tal, a decir ahora que él ya está y han investigado y han dado resultados de que el ayuno máximo de 12 horas como forma de vida, que el ayuno de más horas, 16, por supuesto 20 y tal, como estrategia puntual para determinados beneficios y después ya volver a un máximo al fisiológico de 12 horas. ¿Tú qué piensas sobre eso? Porque me parece una controversia un poco... ¿Sabes qué pasa? Bueno, aparte de que Gracias. gracias a ti, nos podríamos poner a discutir, porque de hecho hay algunos otros matices que ahora están generando mucha controversia, desde defender en exceso el fasting mimicking diet, pero bueno, y de ponernos frikis en todos los artículos que nos han enseñado estos que os podría... Bueno, es que hay una barbaridad un torrente de papers que son extremos. Al final es malentender el ayuno intermitente, porque aquí la cuestión es, si yo me rodeo de la alimentación adecuada, como cuando tengo hambre y como hasta saciarme, va a ser mi cuerpo el que me indique las horas. Entonces, si tú empiezas a mirar en un tipo que es extremadamente rígido y lo obligas a ayunar 16 horas, va a ser un estrés demasiado grande para él. Pero si tú tienes flexibilidad metabólica, el estrés es comer si no tengo hambre. Entonces, es que no se trata de las horas, se trata de que recuperes el mecanismo esencial que tiene tu cuerpo para decirte ¿es el momento o no es el momento? Igual que te dice es el momento de dormir y por mucho que tú te quieras poner a dormir, si no tienes sueño, no te duermes, con el hambre debería ser lo mismo. Entonces, es verdad que tiene el problema de la confusión del contexto, pero si el contexto es adecuado, el ayuno intermitente es que un día te levantas, si tienes hambre, come, hijo mío. Me levanto, no tengo hambre, no comas. Es así de fácil. Esa es mi opinión. Y la de muchos otros autores, por supuesto. Quiero terminar con una última cuestión, porque yo decía antes que el día 23 publicas, el 23 de marzo creo que es, un nuevo libro después de ser coautor de este libro anterior sobre el ayuno intermitente. En este nuevo libro nos vas a contar qué. Se llama Primero dormir, luego soñar. Bonito. Y habla de justamente lo que nos hemos encontrado es que muchas veces la gente lo prueba todo, como Vanessa. Miro las horas del sueño, miro el sol, hago la hora off por la noche, lo hago todo y no me duermo. Y eso es aún más frustrante, ¿sabes? Porque lo hago todo, ¿no? Entonces, hay algo en el sueño es la falta de sueño es tan incapacitante
que a veces ocurre algo que se llama sensibilización central, que es decir, tu vida se empieza a organizar para dormir y empiezas a incorporar cosas en tu vida, pues eso, todos los tips para el sueño, me levanto por la mañana, medito, la meditación, el no sé qué, el antifaz, el tal, la vibración. Empiezo a incorporar tantas cosas y empiezo a abandonar tantas cosas que me hacían feliz solo por dormir bien, que para mi cerebro eso es un contexto tan raro que solo por eso ya no duerme, ¿no? Entonces es un enfoque diferente, es un enfoque, cuando tú ya tienes un insomnio que en el libro le llamamos de dentro a fuera, es decir, ya es todo lo que ha cambiado en tu vida, ya te organizas tanto para dormir, que eso en sí mismo es alarmante, que ahí es donde tenemos que abordar las cosas, ¿no? Entonces habla primero de eso y luego ya cuando dormimos también hay una parte que nos enseña a qué ocurre durante los sueños y por qué son importantes. Qué interesante. No sé si pedirte una última reflexión sobre qué ocurre para que nos adelantes algo de qué pasa durante los sueños. Me ha dejado ahí como con la inquietud de querer saber más. Sí, hay una parte, este libro lo escribo con un filósofo valenciano que alguno conocerá, que se llama Bernardo Ortín, un crack, una eminencia, uno de mis mentores. Y entonces intentamos explicar pues toda la parte que tiene que ver con el cerebro integra y aprende por la noche, ¿no? Entonces, por un lado, enseñamos cómo los sueños forman parte de eso, y luego tiene una parte simbólica de qué simbolizan los sueños, no tanto de si sueñas con aguas que tu vida no sé qué, sino un poquito más filosófica, pero muy interesante, que es la que se encarga Bernardo y que a mí me deja, pues es un poquito, entramos más en profundidad sobre arquetipos, cosas así muy interesantes. Qué interesante. Yo es que muchas mañanas cuando me levanto y recuerdo el sueño, busco los significados de los sueños, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Lo que pasa es que tengo webs que digo, no sé si son válidas o no. Así que en cuanto pues te gustará. saques el libro, te invitaremos y me encantará volver a charlar contigo para seguir aprendiendo. Déjame que agradezca, porque este espacio también ha sido posible gracias a Deslas, que ha ofrecido este CaixaBank Talk, en su labor y en su objetivo y en su misión también por potenciar la buena salud, nuestra buena salud y el bienestar de todos nosotros. Ha sido un placer charlar contigo, conocerte. Igualmente. Volveremos a encontrarnos seguro, porque además vibramos en la misma frecuencia. Y nosotros este espacio le llamamos palabras que transforman. Así que gracias por habernos transformado a través de la palabra. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. No te aplaudo porque no me da para... No, tranqui. Y bueno, déjenme que les adelante que el próximo jueves estaremos en Barcelona en el All-in-One de CaixaBank y vamos a hablar sobre algo que él nos ha dejado también apuntado, Néstor, sobre el Alzheimer. Qué interesante. A día de hoy, 900.000 personas en España tienen Alzheimer. ¿Cuántas habrá? Nos lo planteamos y nos lo preguntamos también dentro de unos años. ¿Hay algo que podamos hacer cada uno de nosotros, de nosotras, para intentar evitar el Alzheimer? Vamos a compartir también las grandes reflexiones, las grandes palabras, las respuestas en este ámbito con el doctor Arcadi Navarro, que es el director de la Fundación Pascual y Maragall, y también el director de Barcelona Beta Brain Research Center. Nos va a acompañar el próximo jueves a las 7 de la tarde, así que les invito a que nos acompañen. Es muy sencillo, que quieren hacerlo virtualmente, pues se escanean el código que ahora mismo les aparece en pantalla, que va a mantenerse una vez termine el evento y nos pueden acompañar, y si no, le preguntan a su asesor, a su gestor, y nos acompañan en Barcelona el jueves de la semana que viene a las 7 de la tarde para hablar de algo tan importante como esto. Ahora mismo en España hay 900.000 personas con Alzheimer, que es una cifra que es una auténtica barbaridad. Podemos hacer mucho para prevenirlo, yo creo que ahí el conocimiento es fundamental. Gracias a todos, me encanta estar en Valencia y volveremos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.